¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean aquí otra vez a otro video. Esta vez ando aquí en la capital de Oaxaca. Bueno, aquí en Oaxaca prácticamente. Les voy a mostrar un poco de lo que es Oaxaca, de lo que yo ando mirando. Quiero compartirles por donde ando caminando. Quiero que miren sus calles, como son, miren. Algo muy característico de aquí de Oaxaca. Entonces, pues vamos a ir a visitar un poco y mostrarle un poco de lo que es Oaxaca, lo que es su cultura. Vamos a ir hacia el parque, hacia el centro, hacia la zona del mercado, y les estaré mostrando un poco ahí a ver qué nos encontramos. Sus calles aquí son muy coloridas, mucha pintura y muy colonial así las calles, pero bueno, así que aquí les estaré mostrando todo. Como ya saben que Oaxaca es pues muy conocida por sus templos, por sus iglesias, sus diferentes culturas que tienen, diferentes religiones, creencias, y se respeta. Ahí les acabo de mostrar un templo de tantos que hay. En realidad no sé si ya estoy llegando aquí a donde yo quiero ir, al Zócalo, pero yo creo que ya, porque aquí está esta iglesia que me acuerdo el otro día que vine, la miré. Así que vamos a seguir caminando porque yo creo que ya estoy llegando. Me ha de hacer falta 1 o 2 cuadras para llegar al lugar que les quiero mostrar. Así que estén pendientes de este video. Miren, aquí está una iglesia. Así que aquí se las estoy mostrando. No sé de qué año será, pero se mira que está bastante antigua por su fachada. Desconozco en qué año se hizo, pero aquí se las muestro. Si saben el dato, aquí coméntenlo. Así que ya llegué aquí al Zócalo de la capital, aquí en Oaxaca, y les voy a empezar a mostrar mi recorrido para que ustedes también miren lo que yo salgo a visitar cuando ando, pues se podría decir, vacacionando. No vacacionando, sino que pues ando trabajando. Entonces salgo a visitar los lugares porque me quedan cerca y les quiero compartir para que ustedes mismos miren lo que yo salgo a visitar. Miren qué sombra más bonita, estar aquí abajo del árbol disfrutando de la sombra. Estos árboles están muy hermosos. Están la gente ahí disfrutando de la sombra, aunque no es un día caluroso. Aquí no se siente tanta calor como en otros lados. Aquí la capital es algo fresca. De repente sí se deja venir la calor, pero hoy no es la excepción. Hoy ha estado haciendo un poco de fresco. Aparte que ha estado lloviendo y como que quisiera llover. Entonces hoy no es el día de calor. Hay boleros,
para ilustrar tus zapatos. Y vamos a mostrarle un poco más acá. Bueno, recuerden que aquí estamos en Oaxaca. Estamos en la capital y les estoy mostrando un poco de lo que yo salgo a recorrer, un poco de lo que yo salgo a mirar cuando ando aquí trabajando, porque gracias al trabajo que tengo visito lugares. Entonces ahora le voy a mostrar aquí el templo de Santo Domingo, creo que se llama este. No sé cómo se llama, pero ahorita voy a investigar. Miren, ahí está su fachada. Bueno, no se llama el templo de Santo Domingo. Yo les había dicho que se llamaba el templo de Santo Domingo, pero no. Es la Catedral Metropolitana de aquí de Oaxaca. Así que aquí les voy a mostrar un poco de su infraestructura, acercándome un poco, alejándome, para que ustedes miren lo mismo que yo ando recorriendo. Hay gente turista, gente de todos lados recorriendo, conociendo Oaxaca, que es muy conocido por sus tradiciones y sus culturas, sus religiones, sus creencias. Y hay mucha variedad. Entonces, así como hay variedad de religiones, también hay variedad de comidas, muchas comidas. Ya se cuenta que a mí se me olvidó. Se llama Catedral Metropolitana. Miren, está aquí en el Zócalo. Miren. Está en el Zócalo de aquí de Oaxaca, del centro de Oaxaca. Y hay mucha gente recorriendo, mucha gente turista que viene a conocer toda esta área. También quiero decirle que pues es un lugar tranquilo, un lugar muy agradable, muy tranquilo, no sé, hay mucha seguridad, también a eso se debe. Por eso es que es un lugar muy tranquilo. Miren, ¿cómo creen que la gente no va a buscar la sombra? Por eso es tan importante sembrar arbolitos para el ecosistema, para que el planeta no esté tan caliente. Por eso es tan importante sembrar árboles. Y miren la gente como está aquí. ¿Ustedes creen que si no hubiera árboles la gente estuviera aquí sentada? No, la gente está aquí porque hay sombra y hay árboles, que eso hace que esté fresco. Por eso es que la gente está aquí, está sentada. Por eso sembremos un arbolito, ya sea en el patio de nuestra casa, en la banqueta, donde sea, porque eso ayuda a que no esté tan caliente el planeta. Así que hagamos conciencia. Miren, aquí está otro templo. Ya ven que les digo que aquí hay muchos templos, muchas religiones, muchas creencias, y se respeta cada quien, ¿verdad? Ya creo llevo 3 o 4 templos grabados en este recorrido. Miren, aquí está. Se llama Casa de los Padres, número 2, Flores Magón. Aquí está. Para la gente que les gusta mirar los templos, aquí está el templo. Oigan, les quiero platicar algo que YouTube me está pidiendo. Le voy a poner la cámara aquí frontal. Les quiero platicar algo que YouTube me pide y que me dice que yo hago magia, porque cada que yo digo que se suscriban, la gente sale corriendo de este video, y yo le quiero pedir que se suscriban, porque YouTube es lo único que me pide, que se suscriban, y culo el que no se suscriba. Eso es lo que me pide YouTube, que se suscriban a mi canal para yo seguir creciendo. Y me dice que cuando yo pido eso, la gente desaparece. Así que no salgan corriendo de este video, suscríbanse. Y ahorita les voy a platicar una anécdota que me pasó hace 2 o 3 días que vine a este mercado. Así que ahorita me voy a poner a grabar a ver qué me dicen. Si no, voy a pedir permiso.
No, no cayó nada de allá. Así dice, vamos, las voy a invitar por un tejate entonces. Una pregunta, señora, ¿qué es? Se llama tejate. Ajá. Es una bebida tradicional hecha con maíz, cacao, la semilla del mamey y esta flor. El maíz se cose y los otros ingredientes se tuestan. ¿Y este qué es? Esto que ¿Tamarindo está acá- aparte de eso? No, esto se llama chilacayota. Oh. También es una bebida refrescante. La que lleva la semilla de mamey, ¿cuál es esa? Este, tejate. ¿Y qué precio tiene? Este 25, este 30. El más grande quiere usted 50 o 60 litros. A ver, deme este. Es una bebida tradicional de aquí de Oaxaca. Esto que está acá es azúcar. ¿Sí le pongo azúcar? Sí, sí, poquito azúcar, no mucho. Lo de encima también se come. Ah, sí. Es la grasita del cacao, la semilla del mamey. ¿De dónde es usted? Yo soy de Veracruz. Nada más que miro que hay mucho de esto aquí. ¿Cuál más vende allá? Acá digo, voy a preguntarle a ver qué sabe. Pruébelo, a ver. Pues si le gusta el cacao, sí le va a gustar. O sea, bueno. ¿Quedó bien de azúcar? Ujú. Tejate se llama, tejate. Tejate. Poquita más azúcar le puede echar. ¿Sí? Ah, se ve chido. La disuelve en agua el azúcar. Sí, para que endulce, porque si no, así no va a endulzar. ¿Quiere este para agitar? Ahí lo voy a poner. Miren, aquí probando el tejate, algo así me dijo la señora que se llama. Y está muy bueno, déjenme decirles. ¿Se lo hizo fija? Muy bien, Muy bueno está. Miren. Vieran lo que tiene, es como un chocolate así. Pero ya ahí dijo la señora lo que tiene, lo que lleva agregado. Está muy bueno. Ahorita les voy a platicar lo que me pasó en este mercado. Hace 2 o 3 días que vine. Les quiero platicar eso que me pasó. Fue algo chusco, pero fue algo real lo que me pasó. Así que si quieren saber, quédense en el video para platicárselos. Quédense en el video, pero también suscríbanse. ¿Quiere para asar? Aquí te trajo, bueno. Puede que... ¿Van a comer ahí? Yo tengo
dijo el muchacho. Algo de Puebla pusieron uno para allá. Este tamaño más ¿Para comer güeros? La ayuda mi mamá. Bueno, les voy a platicar ahora sí lo que me pasó en ese mercado. Bueno, resulta que eran como 7:30 y yo fui a comprar ahí unas cosas, aguacate, plátano, y andaba yo buscando el quesillo o el queso de hebra, no sé cómo lo conozcan. Pero resulta que yo ya no traía dinero, nada más me alcanzaba creo que para el plátano. Regresé al banco a buscar dinero y para eso se dieron las 8 de la noche. Y resulta que entro y veo que hay unos señores atrás de mí. Llego a pedir el aguacate y me intersectan. Me dicen, hey, no, ya por favor retírate de aquí, ya salte de aquí, que andas de sospechoso. A lo que yo le digo, ¿y por qué voy a andar de sospechoso si ando comprando? Y me dicen, no, es que tiene rato que andas aquí. Le digo, sí, tengo rato que ando aquí porque vine hace rato a comprar, pero no me alcanzó para lo que yo quería comprar. Entonces regresé al banco a buscar dinero y volví a regresar ahora a buscar el aguacate. Le digo, no, que retírate, porque aquí ya no te van a vender aguacate, que no sé qué, que bla, bla, bla. Bueno, le digo, si quieres llama a la policía, si crees que ando de sospechoso, llama a la policía o revísame. Agarré y me quito la mochila, traía yo esta mochila, me quito la mochila y le digo, si quieres revisa la mochila para que veas que no traigo nada más que lo que he comprado aquí. Le digo, y si quieres llama a la policía, le dije, llámala. Dices tú que ando de sospechoso. Y me dice, no, yo no soy policía. Le digo, no, que llames a la policía. Dice, yo soy inspector. Le digo, pues sí, pero andas diciendo que yo ando de sospechoso. Pues si es así, llama a la policía. Yo no ando haciendo nada malo. Le digo, no soy ni de aquí. No, que es que aquí cuidamos el mercado porque luego se queda gente adentro y ya son las 8 de la noche y ya no venden nada. Le digo, no, bueno, pues si es así, pues dime de buena forma. No que vienes diciendo que ando de sospechoso y así no son las cosas. Y pues agarré y me salí, busqué la entrada, la salida y me salí. Pero para eso él iba atrás de mí. Y ya me salí normal y así terminó. Pero bueno, fue algo que nunca me había pasado en ninguna ciudad más que aquí en Oaxaca. Entonces no olviden suscribirse para yo seguir grabándole historias.
bueno, no historias, sino que viajes y así, lugares donde yo ando. Viajes, lugares y muchas cosas más. Así que aquí quédense. Bueno, yo ya voy de regreso hacia el hotel a descansar un rato porque al rato tengo que ir a trabajar. Pareciera que va a llover. Está un poco nublado y chequé el pronóstico y marca lluvia, entonces ya tengo que regresar. También es tiempo de regresar al hotel a descansar. Así que aquí les dejaré este video colgado en YouTube para que a través de los años yo lo mire y me recuerde dónde anduve, gracias al trabajo que tengo, como siempre les repito. Así que aquí les dejo este video y suscríbanse, nada más es lo único que les pido, no sean culos.